Listo, ya estamos aquí de vuelta. Voy a volver a compartir mi pantalla. Ok. Entonces, si vemos la comparación entre una inversión y la otra, eh, estamos viendo que la tasa de interés era mejor, ¿verdad? Pero la condición es no poder tocar el dinero. Es que ahí es el punto, ¿verdad? No podemos tocar el dinero. Si lo tocamos, la parte que nos toca es la penalización. Por ejemplo, yo tuve una inversión ahorita, tenía un crédito hipotecario, eh, hice mi pago de la deuda de este crédito y como lo hice antes del tiempo, tuve penalizaciones, aún así me cobraron una tasa de intereses, pero ya no equivale a tanto como lo hubiera esperado hasta final de los tiempos. Entonces, ahí va viendo uno cómo se va negociando, va para ir mejorando las cosas, porque cuando uno invierte es una tasa de interés, cuando uno pide préstamos es otra tasa de interés y dista mucho, ¿verdad? Es bastante la diferencia, ya va viendo uno cómo se trabaja esa parte, ¿verdad? Ahora, las empresas, muchos, y las partes gerenciales son las que manejan todo esto, ya ustedes van a tener en los siguientes años una clase que se llama Mercado de Valores y Mercancías, en donde ya se toca puntos más, información más puntual de lo que es la bolsa de valores. Aquí lo vamos a ver de forma generalizada, pero vamos al punto que las empresas vieron que ya su necesidad de generar más ingresos, de generar más utilidades, ya no era suficiente con el sistema financiero que tenemos nosotros aquí a nivel nacional. Entonces, vámonos a nivel internacional. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? A través de la bolsa de valores. La bolsa de valores nace para realizar nosotros esas actividades con el exterior. Es una intermediaria entre nosotros, que somos los inversionistas, contra las otras personas que nos van a prestar esos servicios. Y en esta casa de bolsa nos beneficia a nosotros porque todo se ve de una forma legal, de una forma más segura. Ya sabemos que las inversiones siempre tienen cierta cantidad de riesgos, pero se van minimizando dependiendo de las actividades que nosotros vayamos viendo. Y la bolsa de valores es la que nos permite y nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque si yo voy a invertir mi dinero, pues yo quiero saber que la otra empresa es una empresa formal, que no nos va a dejar en el camino, no se va a robar mi dinero, que en efecto lo que me están ofreciendo se vaya a cumplir. La bolsa, la casa de bolsa o la bolsa de valores es lo que nos viene a beneficiar toda esa parte. Por eso aquí nos hacen las siguientes preguntas. ¿Por qué una bolsa de valores? ¿Cómo voy a invertir? ¿Cómo voy a financiarme o capitalizarme? En realidad, ¿qué es invertir, verdad? La bolsa de valores cuenta con las oportunidades de desarrollo y crecimiento, se multiplican tanto para las pequeñas y grandes empresas como para todos los inversionistas. Y cuando hablamos inversionistas, ya vemos que nosotros como personas individuales podemos hacer. A título personal, no me he metido a la bolsa de valores. Me llama la atención hacerlo, más que todo por la práctica y tener más experiencia para poderlo compartir con los que estamos estudiando y los que vamos a futuros profesionales, pero hasta este momento no lo he hecho, ¿verdad? Si alguien lo tiene, pues valdría la pena que nos compartiera su experiencia porque es muy importante, ¿verdad? Dice, permite crear nuevos y variados métodos para obtener financiamiento de acuerdo con las necesidades de la empresa. Ya sabemos nosotros que hay cierta gama que se maneja aquí en nuestro sistema financiero, pero si vamos en la bolsa de valores contra otros bancos en países desarrollados, otra gama de información en la cual nos puede beneficiar mucho más, ¿va? Las empresas y los inversionistas pueden aprovechar las diferentes bondades que ofrece el mercado accionario. Normalmente en la casa de bolsas se maneja mucho las acciones. No sé si ustedes han visto cuando uno está viendo YouTube o está viendo, haciendo juegos en líneas y todo, que les empiezan a salir publicidad donde dice invierte en Coca-Cola, invierte en la Colgate. Son las acciones. Normalmente son las acciones y que se manejan dentro de la casa de bolsa. Para aquellos que han tenido la oportunidad, y si no, se los recomiendo muchísimo, eh, la película de Leonardo DiCaprio, de Wall Street. No me recuerdo exactamente el nombre de la película,
pero ahí es de cabal, de la bolsa de valores, cuando estamos viendo ahí en la película que están gritando y el montón de gente ahí alzando la voz y todo, eso es una bolsa de valores, es la parte donde se hace de forma física, a eso se le llama corro. Aquí abajo lo conocen, miren, el corro a viva voz se lleva a cabo en un recinto de la bolsa, y ahí es donde están gritando y haciendo y que vende y vende, no compra y las acciones y todo, e incluso en esta clase que van a tener ustedes, ahí se aprende mucho los famosos gestos. Yo no sé si para aquellos que vieron, se hacen gestos que las manos, que no sé qué, tienen su concepto cada uno, es increíble conocer eso, es muy bonito conocerlo, ¿verdad? Ya uno no va a entrar en eso, ¿verdad? Porque no nos estamos especializando en esa área, pero es muy bonito conocerlo de forma generalizada, cómo se da, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de la bolsa donde nosotros vemos de que se hace de forma física, ¿no? Normalmente también se hace de forma virtual, se necesita una computadora y para trabajar en ello, ¿verdad? Pero para poder hacer todo ese tipo de actividades, por eso se necesita contratar a un famoso, a una persona que se le conoce como corredor. Dice bien, el inversionista debe contactar a cualquier casa de bolsa. ¿Cuántas casas de bolsa se ubicaron? Dicen que en esa clase nosotros tenemos que ubicar la cantidad de casas de bolsas que estén actualmente. El año pasado que estuve yo en esa clase, más o menos contamos como 14, ¿verdad? Eh, que íbamos viendo ahí cómo lo trabajamos. Aquí en Guatemala hay una, en la bolsa de valores, y hay diferentes agentes de bolsa que nos van ayudando, ¿verdad? El asesor financiero, que es el que comúnmente llamamos como corredor, es el que nos va a brindar toda una orientación, mostrándonos las diferentes opciones que podemos obtener ahí y cómo poder hacer ese tipo de inversiones y no correr riesgos. Esa es la parte importante, ¿verdad? No correr el riesgo, ¿verdad? Así es como lo vamos bien. La bolsa de valores juega un papel muy importante ya que controla toda la operación con el fin de que se cumplan las condiciones pactadas al inicio de cada uno, que era lo que les comentaba. La bolsa de valores se va a encargar de verificar que las personas que no al 100% los inversionistas, sino donde se va a invertir, que sea una empresa formal, estable, que de veras tenga la capacidad de poder pagar lo que está ofreciendo. Y aquí es donde se empiezan a ver mucho los estados financieros. Por eso es que nosotros tenemos que recibir clases de contabilidad. No vamos para auditoría, no, es que auditoría no es contabilidad. Auditoría es la que supervisa y controla que todo esté dándose de una forma correcta las operaciones, ya sea de forma fiscal o financiera. Y nosotros como los que vamos a administración debemos de conocer para saber cómo está nuestra empresa y si queremos entrar a la bolsa de valores, demostrar que somos una empresa sólida. ¿Y de qué manera lo vamos a presentar? A través de nuestros estados financieros, ¿no? ¿En qué podemos invertir en la casa de bolsa? Estoy hablando generalidades del archivo. Ustedes ya tendrán su tiempo de darle lectura a todo, ¿verdad? Podemos invertir en valores públicos, valores privados, reportos y acciones, que hoy por hoy no es tanto reportos como bonos, los famosos bonos que emite el gobierno. ¿Qué son los valores privados? Son emitidos por empresas privadas, las cuales se han encontrado en la bolsa diversos instrumentos para financiarse directamente del público, implicando generalmente un costo menor que las demás fuentes tradicionales, ya que no existen intermediarios financieros, no hay gastos administrativos que nos cobran los famosos bancos. En la actualidad, el mayor porcentaje de los valores privados se constituye por pagarés. Las características de estas son fijadas por las empresas emisoras con la asesoría de su casa de bolsa. ¿Qué son los valores públicos? Son aquellos que emite el gobierno de la República o entidades autónomas o descentralizadas y actualmente se cotizan en la bolsa de valores emitidas por el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas aquí en Guatemala, ¿verdad? En su mayoría de los casos denominados bonos. Ojo, tomen nota que esta última línea, en la mayoría de los casos denominados bonos, yo lo acabo de agregar en mi archivo, no lo tienen en el de ustedes, por favor agreguen, que normalmente se manejan bonos. Reportos. El reporte es una operación de crédito a corto plazo que consiste en la inversión en valores por un plazo determinado, vencido el cual
el inversionista se obliga a devolver los mismos u otros de la misma especie, cantidad y emisor a la contraparte, por un precio generalmente superior en la primera operación. Palabras sencillas, capital e intereses. Y acciones. Si es una persona con visión a largo plazo, seguramente le va a interesar el mercado accionario. Una acción es un valor que representa una parte proporcional del capital contable de una sociedad anónima. Aquí en Guatemala tenemos varias entidades jurídicas, empresas jurídicas, pero las que son de acciones, las accionarias, son las que pueden concurrir en la bolsa de valores. Las acciones pueden ser preferentes o comunes según lo acuerda el emisor. ¿Qué significa preferentes o comunes? De forma generalizada, acción común tiene un valor y sobre ese valor se paga. Acción preferente tiene un valor más cierto porcentaje adicional por ser preferente. A eso se refiere, ¿no? Perdón. Ay, perdón, se me fue un poquito saliva. Entonces, nosotros podemos financiar, invertir en este tipo de acciones. Esos son los videos que yo les decía, así como invierte en Coca-Cola, invierte en esas partes, porque nosotros hacemos las famosas compras de acciones, pero no compramos las acciones sino las quedamos, sino simplemente están concurriendo en el mercado y dependiendo cómo se va dando, así va ganando y así va perdiendo, yo voy desembolsando o voy viendo cómo lo trabajo con la asesoría de nuestro corredor, ¿no? Por eso mismo es que manejamos esas acciones. Ahí en base a eso lo hacemos nosotros, ¿verdad? Es importante saber que a los accionistas comunes se les conceden los mismos derechos que a los socios fundadores de la empresa. Los accionistas comunes deben de llevar una disciplina de inversión a largo plazo para poderse beneficiar del crecimiento de una empresa. Son instrumentos financieros que ayudan al inversionista a proteger el valor adquisitivo de una inversión en el futuro, porque al igual que los inversionistas corren el riesgo de que la empresa en un momento dado, cuando ésta crezca, ellos participen directamente de su crecimiento, percibiendo mayores dividendos. El precio del mercado de la acción común generalmente aumenta conforme la empresa se desarrolla y obtiene mayores logros. ¿Qué significa eso? Que cuando las empresas son... Disculpen, creo que hubo como un pequeño apagón o no sé, se desconectó el Zoom. Voy a volver a compartir mi pantalla. Lo que pasa es que cuando las empresas se constituyen aquí en Guatemala, las acciones tienen un valor contable, que es con lo que se registra. 100 quetzales normalmente le ponen el valor de las acciones, pero en el mercado tienen otro valor. ¿Cómo se determina ese valor? La posición de la empresa, los años de experiencia, la credibilidad, todo se ve en esos estados financieros, en el mercado en que se concurren, principalmente en la casa de bolsa, ahí va viendo uno, ¿no? Entonces, una cosa es el valor contable y otra cosa es el valor de mercado. A nosotros lo que nos interesa ahorita es el valor de mercado. ¿Cómo lo voy a gestionar en mi bolsa de valores? ¿Qué figuras se contemplan en... Ahí está. Ay, gracias por contestarme. Sí, no sé qué le está pasando al Zoom que se desconecta. Voy a volver a proyectar ahí mi pantalla. Entonces les comentaba que las acciones en las empresas tienen esos dos valores, ¿verdad? El valor contable y el valor de mercado. El valor de mercado es el que nos interesa a nosotros aquí en la bolsa de valores. Con eso podemos hacer nuestras inversiones. ¿Qué figuras se contemplan en la Ley de Mercados y Valores y Mercancías? Tenemos sociedades de inversiones, contratos de fondo, contratos de fideicomisos, depósitos colectivos de valores, desmaterialización de valores, anticipación de títulos. Toda esa información, ustedes lo tienen ahí, conceptos que pueden ir viendo, que son las diferentes figuras. Sin embargo, como lo hemos estado platicando, necesitamos tener un corredor que nos permita darnos la información de una mejor manera para que nosotros podamos saber dónde invertir. Ellos tienen la experiencia, ¿verdad? ¿Cómo son los corredores? Son los que normalmente son estudiantes de economía. Ahorita les voy a presentar en pantalla
lo que es la página de la Bolsa de Valores. Esta es la página de la Bolsa de Valores de aquí de Guatemala. Aquí ustedes pueden encontrar un montón de información para cual darse una idea de qué se trata, ¿verdad? Aquí tenemos la visión, la misión, quiénes son, cómo, información de cómo podemos invertir, dónde podemos invertir, ¿verdad? ¿Qué eventos están activos? ¿Cuáles son los históricos? ¿Qué pasó con ellos para nosotros saber? Lo mismo que hicimos nosotros aquí en economía, las primeras clases conocimos la historia para poder saber cómo estamos en el presente y ver qué podemos tener en el futuro, ¿verdad? Incluso aquí les muestra a los agentes de bolsa, los listados, para saber nosotros aquí dónde podemos abordar. E incluso está separado los agentes de bolsa de pequeños inversionistas. O había alguien que me decía, Licky, y así como yo soy una sola persona, ¿puedo invertir en la bolsa de valores? Sí, sí se puede. Se va a esa parte de los agentes de bolsa, de pequeños inversionistas, y ahí les muestra la información. Vamos a ver si dándole clic lo podemos ver. Y hay otro tipo de información, ¿verdad? Incluso ustedes pueden ir viendo ahí, no solo a nivel numérico, sino también de forma estadística, con gráficas. Hay personas que podemos entender más con dibujitos que con teoría, entonces ahí lo vamos viendo, ¿verdad? Está un poquito lento mi internet, vamos a ver si se puede abrir, ¿verdad? Entonces, en esa parte, nosotros aquí en esta bolsa podemos ir viendo toda la información, cómo lo podemos manejar, e incluso tiene el marco legal, aquí están todas las leyes que lo regulan nosotros a nivel nacional, y los sitios de interés, ¿no? ¿Qué otras cosas están asociadas a la bolsa de valores? Si se dan cuenta aquí, los pequeños inversionistas principalmente son los bancos. Tenemos al Banco Industrial, al Banco al Agromercantil, al de Occidente. Y aquí pues va dándose, incluso podemos ver las famosas preguntas frecuentes, a ir viendo cómo podemos hacer nuestras inversiones, ¿verdad? Les voy a proyectar un pequeño video de la Bolsa de Valores de aquí de Guatemala. Solo voy a compartir el sonido para que lo podamos ver y sepamos nosotros de qué se trata. Vamos a ver. Solo denme un segundito que se termine ahí. Bolsa de Valores Nacional de Guatemala. ¿Qué es la Bolsa de Valores Nacional? La Bolsa de Valores es un mercado organizado de productos financieros. Comenzó operaciones en 1987 y está ubicada en la Séptima Avenida, Zona 4, Centro Financiero. Esta proporciona la infraestructura, los servicios y las regulaciones necesarias para que todos los agentes de bolsa realicen operaciones y ventas de valores de manera efectiva. ¿Cómo funciona? La Bolsa de Valores Nacional es como un gran mercado de productos financieros, en donde pequeños y grandes inversionistas a través de los agentes de bolsa pueden generar ganancias, así como diversificar sus inversiones. Toda inversión conlleva un grado de riesgo que cada inversionista debe de tomar. Asimismo, en el mercado bursátil, los rendimientos más altos suelen estar asociados a mayores riesgos, aunque muchos inversionistas prefieren optar por inversiones poco riesgosas con rendimientos aceptables. Todo inversionista debe asesorarse con su agente de bolsa legalmente registrado, tomando en cuenta el plazo, el nivel de riesgo y el rendimiento deseado. ¿Para qué se utiliza el dinero de los inversionistas? Es una fuente de financiamiento para empresas privadas o para el gobierno, quienes ofertan sus valores, los que pueden ser de deuda o acciones, generando así grandes beneficios para el país. Entonces ya vemos ahí qué beneficios o qué es lo que ofrece la bolsa de valores, e incluso ahí mencionan una parte de los agentes de bolsa que deben de estar debidamente inscritos y autorizados, ¿verdad? No podemos irnos con cualquiera. En el chat de aquí del Zoom les estoy colocando el link para que les quede a ustedes este video por si lo quieren volver a ver para saber un poquito más de la bolsa de valores. Adicional a ello, pues también les presento lo que es el famoso Código de Comercio, que ese sí es a nivel de nosotros aquí nacional.
Este lo van a estudiar un poquito más de lleno cuando estén en contabilidad 2 en las entidades de sociedades, que se manejan mucho esas partes, pero ahorita lo que nos compete a nosotros es de los títulos de crédito. Lo van a encontrar en el libro 3, título primero, de los títulos de crédito. Aquí nos hablan de los diferentes títulos de crédito, los requisitos que deben de llevar estos títulos de crédito, de cómo lo podemos manejar, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, empieza desde el 385 y son todos estos artículos relativamente pequeños, pero vale la pena darle lectura. Hasta aquí al 414 que habla de forma generalizada. Luego ya nos habla en el capítulo 2 y en el 3 de los títulos nominativos y a la orden. Hoy por hoy se manejan solo títulos nominativos. ¿Qué son los títulos nominativos? Es porque el título tiene un nombre y un apellido. Aparte son los títulos a la orden o los títulos al portador, que hoy por hoy ya no se están manejando. Eso significaba que la persona que tenía el título era el que podía ir a cobrar. Se me perdía y alguien mal encontraba, su suerte, porque puede ir a cobrar esos intereses de ese título, esa acción, ¿no? Entonces, hoy por hoy son solo nominativos. Y aquí ustedes pueden ir viendo todo ese tipo de información, ¿no? ¿Qué títulos de crédito o qué documentos de crédito manejamos aquí en Guatemala? Los más comunes que nosotros vamos a encontrar son los pagarés, los bonos, las facturas, que son las facturas cambiarias, los cheques. Normalmente esos son los que manejamos. Por eso es que hay empresas que cuando venden al crédito piden los cheques posfechados. Hay unos que les decimos posfechados y otros les dicen prefechados. Independientemente del nombre que utilicen, eso significa que emitieron cheques con fechas en meses posteriores y que pueden ser cobrados. Pero esos títulos, esos cheques pasan a ser títulos de crédito que en un momento dado no se pueden hacer los cobros y nos vamos por la vía legal. Son títulos de crédito, documentos que nos permite a nosotros demostrar todas esas situaciones y que están regulados aquí en nuestro Código de Comercio. Por favor, les recomiendo que le den una lecturita a todos estos artículos desde el 385 e incluso tenemos hasta bueno, aquí ya empieza a hablar de los títulos en específico, son bastantes artículos. Es solo darles una leída para que ustedes sepan y conozcan de los diferentes títulos de crédito que hay. Yo mencioné 4, pero hay muchos más acá que vale la pena conocerlos, ¿verdad? ¿Qué habla de cada uno de ellos? Incluso aquí está el cheque, miren, de su creación, de los requisitos que deben de llenar, los plazos, etcétera, ¿no? Eso vale la pena darle lectura. Ok. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o consulta de lo que estamos viendo? Ok. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. O sea, ya con esta información. Dime. Estos artículos que acaba de mencionar pueden compartir en el chat también. Disculpe. Te coloco, es el Código de Comercio. Ya no puedo escribir usted. Código de Comercio desde el artículo 385 en adelante. Todo el capítulo de títulos de crédito es el que vale la pena que le den lectura, ¿verdad? Más o menos, si no estoy mal, creo que están hasta el 485, pero no estoy segura, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver si se los puedo decir hasta dónde. De la factura cambiaria, de los vales, bonos bancarios, certificados fiduciarios, hasta el artículo 614. E incluso el resto ya habla de las acciones, que también son títulos de crédito, pero ya los específicos serían hasta este, ¿verdad? Entonces, a partir del 385 en adelante, vale la pena que le den una pequeña lectura. Eso no entra en el parcial, pero sin embargo, vale la pena que lo lea, ¿no? Es bastante información, ¿no? ¿Alguna otra dudita o consultita? Gracias. Vaya. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Nuevamente les recuerdo, en 8 días tenemos examen, no nos conectamos en Zoom, solo descargan su archivo, resuelven su
su examen, lo suben y nos vemos en 15 días. Dime, Sandra. Licenciada, una pregunta del parcial, ¿cómo lo pidió? ¿Así escrito y subirlo en PDF o a compu de una vez? Es que no le escuché bien eso. Sí, lo primero que dijiste, lo tienen que descargar, hacerlo a mano y subirlo a la plataforma. Puede ser en Word, Excel o PDF, mi recomendación. Solo, En el periodo de clases. ¿perdón? De clases va a ser la evaluación, solo esa hora. Sí, en el horario de la clase, de 10 de la mañana a 11:30. Por favor, tomen su tiempo. Tienen que entregarlo en ese momento. ¿Cuánto es el valor de la ponderación del examen? Tengo aquí que en la segunda fase nosotros tenemos, vamos a ver, ya 15 puntos acumulados. Esos 15 puntos acumulados son la prueba corta que tienen, que todavía estoy pendiente de calificación, y la presentación de las investigaciones. Por eso es que no he cerrado fases, porque con ustedes nos quedó traspapelado esta parte de la investigación. En la fase 1 está la presentación del trabajo escrito y en la segunda fase está la presentación. Y yo lo voy calificando conforme se van presentando. Por eso no lo he cerrado. Me voy a dar a la tarea de hacerles un archivo para que ustedes vayan viendo cómo van con sus notas, porque no estoy cerrando fases. Y así puedan tomarse una idea de cómo van a entrar en su examen final. Desde ya les digo, todos están con zona mínima. Ya tienen derecho a su examen final, porque eso estaba viendo que solo en la primera fase ya tienen ustedes bastantes notas. Solo ahí hay 2 personas, pero porque todavía no han expuesto, que yo no les he puesto esa nota, pero ya tienen su zona mínima. Quiere decir que todos entran en su examen final, ¿verdad? Entonces el segundo parcial entran con 15 puntos y va a estar aquí en actividades del curso para que lo descarguen, lo resuelvan y lo entreguen. Ojo, a mano. Todas las actividades, como bien lo hemos hecho en este semestre, la entrega de los trabajos y exámenes han sido a mano, por favor, ¿verdad? ¿Alguna otra dudita o consultita? Cualquier cosa, siempre estamos ahí en el WhatsApp comunicándonos, por favor. Si no tienen algún trabajo, pídanlo para que puedan estudiar. Entonces, nos vemos en 15 días. Les deseo un feliz domingo y éxitos para su parcial, los que estudien. Gracias, licenciada. Feliz domingo. Feliz día, Gracias, licenciada. bye. Feliz día, licenciada. Bye.